ciudades nos parecen sucias, sobre todo las grandes ciudades nos parecen sucias y escuálidas, y eso es lo que los ricos ingleses de Londres y sus poetas y sus románticos veían de lo que pasaba en la ciudad según iban viviendo. Los pobres, la clase trabajadora, los que emigraban y emigran a las grandes ciudades, la ciudad es la liberación de la pobreza, es la salida, es la oportunidad de salir y cuando uno lo analiza dices, la verdad es que no solo es así, es que sigue siendo así y no hay retroceso. Uno vuelve al campo cuando puede hacerse su segunda vivienda y ir de vacaciones, pero la ciudad es la que ofrece oportunidades, es la que da opciones, es la que mejora la calidad de vida, es la que mejora la situación de las personas. Yo creo que está muy ligado todo este desarrollo a que en el año 2008 más del 50% de la población del mundo vive ya en grandes ciudades. Y esto dice, bueno, esto es un horror. Bueno, esto no solo es un horror, porque no solo lo hacen voluntariamente, sino lo hacen en la dirección correcta, sino probablemente es, desde el punto de vista medioambiental, la única solución posible. Luego las cosas. Otra cosa interesante, los mercados, el mercado en general no es muy popular, es decir, no es el sitio donde la gente cree que se practica la virtud. Es decir, la prensa de los mercados es mala. En general, está bastante extendida la sensación de que el comercio es inmoral, de que lucra a los indecentes, que la gente moderna es mejor, a pesar, no gracias a los mercados. Bueno, pues él mantiene la teoría, y yo creo que en esto, luego diré en qué puntos estoy radicalmente en contra de lo que dice Ritmo, ¿no? Pero en esto yo creo que tiene bastante razón. En el fondo, los mercados son quizá de los primeros mecanismos democráticos, es decir, todos con nuestra demanda y todos los que vamos a ofrecer en el mercado formamos precio y asignamos recursos de una manera natural. Sí, pero la gente va con el interés propio, pues lo que decía Adam Smith, ¿no? Sí, pero cuando el interés propio en general se alinea con el interés general, y donde no se alinea hay que corregir. Pero ese mecanismo ha funcionado, ¿no? Hay otras sociedades que tienen, es decir, las sociedades que tienen grandes recursos naturales, y los vemos ahora, podemos contar Venezuela, Rusia, Irak, Nigeria, en general generan castas de autócratas que viven de las rentas, y estos países en general tienen un desarrollo mucho menor, mucho más lento en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido de la prosperidad y del bienestar que estamos hablando, y son muy poco comparables a otras áreas de la vida o del mundo que no tienen ningún desarrollo, ningún recurso natural, no disponen de casi nada, pero que en cambio han florecido. ¿Por qué? Porque han sido grandes centros del comercio. Está Holanda, está Japón, está Hong Kong, está Singapur, está Taiwán, está Corea del Sur. Ridley hace un comentario, y yo creo que también acertado, sobre la cultura de los mercados, y hay que verlo todo en contexto, ¿no? Pero la cultura de los mercados es una cultura que desarrolla una cultura de cooperación, justicia y respeto. ¿Y por qué? Pues porque cuando uno va al mercado, uno tiene que confiar en alguien que no es su amigo ni su familiar. Y este es un paso importantísimo. Yo tengo que darle a este señor un bien y creer que él me va a pagar, y él tiene que creer que lo que yo le estoy dando es bueno, y además no somos ni amigos ni vecinos, y esa confianza que es inherente al mercado es un elemento que no solo hace posible el mercado, lo que hace posible es una sociedad mucho más civilizada. Yo muchas veces, yendo por ahí en el mundo, a mí siempre me ha impactado esto. Uno va con una cosa que todos tenemos y va a la última esquina del planeta y dice, es que quiero comer,
da esto. Y el señor coge esto y me va a comer. Y me deja estar en su hotel, y me deja ir en su coche. Y dice, bueno, la carta de confianza que hay en esto, ¿no? Y lo que estamos viendo, lo hemos visto los últimos 4 años, es la crisis de confianza. Es decir, esta no es una crisis, también es financiera, que también es de ajustes, que también es una crisis de confianza. ¿Por qué? Porque empezaron a perder confianza en los bancos sobre los activos que tenían otros, y al final todos hemos perdido la confianza en que esto va a ir para adelante. Y eso es lo que hacen estas horas, pues que no perdemos. Lo que estemos pensando comprar, ese coche que ya tiene 10 años, bueno, deberíamos cambiarlo. No lo hagamos otros 4 años más, no vaya a ser que se pase. Cuando los mercados reemplazan a los sistemas feudales, lo que pasa en Italia en 1400, en Escocia en 1700, en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, el efecto es más civilización, menos coerción, menos sociedad coercitiva. El efecto del mercado también mejora la sensibilidad de los más débiles. Bueno, esto a veces no es fácil de ver. Y el autor menciona la esclavitud y el trabajo infantil en Europa se abole en el Reino Unido en 1807 y coincide con la explosión de los mercados en Europa, ¿no? También es verdad que la esclavitud era uno de los mercados más importantes en el siglo XVIII, XVII, XVI. El racismo, el sexismo, el abuso en el siglo XX es también otra de las mejoras, ¿no? Del progreso, de la prosperidad y del bienestar que estamos viendo, y fruto también seguramente de este impacto. Porque hace poco hemos tenido una discusión sobre Zara y sobre otras compañías Nestlé, a los que de alguna manera se les está presionando. Luego hablaré también de las grandes corporaciones, ¿no? Sobre el papel de sus proveedores y de quién trabaja para ellos en todo el mundo. Y la verdad es que a raíz de esta discusión yo me he leído pues, bastante sobre lo que hace Zara y sobre lo que hace Funcionario, y la verdad es que la impresión que yo he sacado después de esta lectura es que yo creo que muchas de estas multinacionales que están con una presión tremenda de sus clientes, con una presión tremenda de las sociedades en las que están situadas, esa presión la llevan a los países donde se proveen. Y en el caso de Zara es súper interesante ver la memoria anual de sus 1.400 proveedores, cómo los clasifican. Tienen un equipo de 300 auditores de su departamento de responsabilidad social corporativa que los audita sobre un código de condiciones mínimas que tienen que cumplir, y los tienen clasificados en 4 letras. Los Cs son los Ds son los que no cumplen alguna condición crítica para Zara, y a estos se van fuera, a menos que la real, ¿no? Yo creo que la presión que hacen estas corporaciones en muchos de estos países realmente van cambiando los países. Yo recuerdo hace 40 años nosotros aprendíamos muchísimas cosas de las compañías, trabajamos mucho en una compañía suiza, aprendíamos muchísimo de las imposiciones que nos hacían, que nos venían de calidad, de otras. Yo creo que este proceso se sigue produciendo y sigue mejorando el mundo. Una de las críticas importantes de la gente es, bueno, sí, pero todo esto está muy bien, pero todo esto lo manejan grandes corporaciones. El mundo ahora, ya los países tienen menos influencia, ahora son las grandes corporaciones. Él hace una crítica que yo creo que también estoy de acuerdo con ellos. Dice, las grandes corporaciones tienden a ser ineficientes, tienden a la autocomplacencia y se tienden a hacer anticompetitivas, enseguida se hacen frágiles y viven atemorizadas por la prensa, los grupos de presión, el gobierno y sobre todo por sus clientes cuando no hacen nada. Yo creo que nuestra generación hemos visto desde nuestra atalaya ver nacer y caer grandes corporaciones que parecían imbatibles. ¿Por qué? Porque simplemente no han sabido mantener el cambio de los tiempos. En las comunicaciones eso es muy fácil de ver, son Nokias, ahora hemos visto hoy BlackBerry intentando sobrevivir, pero también hemos visto a BP, las grandes petroleras que en los años 40 o 50 quitaban, ponían gobiernos y marcaban los territorios, hoy están con más miedo que vergüenza. Creatividad. Bueno, no sé si me estoy extendiendo mucho en esta parte de la razón, y por favor me decís, bueno, ya vale,
pasemos a la siguiente, ¿no? Creatividad. También los escépticos dicen, bueno, bien, pero el comercio con la filosofía y las artes, esto no tiene. El autor les invita a ir a Atenas, Bagdad, Florencia, Pisa, Venecia, Londres, Ámsterdam y ahora Nueva York, porque dice donde florece el comercio, florecen las artes, florece la filosofía y también florece la compasión. Un tema también interesante, ¿no? El papel que están tomando, esto viene más de Norteamérica, el mundo europeo, nosotros nos quitamos un poco más, pedimos a nuestros gobiernos que sean generosos y que el gobierno, bueno, lo de todos, pues ahora ya el papel de las ONGs está siendo más importante. En Estados Unidos es impresionante, de toda la ayuda exterior americana, 4/5 partes es sector privado, solo 1/5 es el gobierno americano con los impuestos de Estados Unidos. Son 125.000 millones de dólares que cuando uno lo divide sobre el PIB, la verdad es que tenemos todavía bastante que aprender. Instituciones. El Estado de Derecho, el respeto de la propiedad privada, el gobierno democrático, los tribunales imparciales, el crédito, la regulación del consumo, el estado del bienestar, la libertad de prensa, la protección de la propiedad intelectual. El autor dice, todo esto contribuye tanto al comercio como el comercio. Y cuando uno analiza en detalle, pues efectivamente, en muchos casos son los comerciantes los que son los primeros que ponen las primeras normas, porque sin ley, sin Estado de Derecho, sin Estado de, digamos, sin certidumbre, no puede producirse el comercio. Yo creo que él, y aquí es una de las críticas, él analiza muchas sociedades, yo creo que él pierde la ocasión de explicar que la primera constitución desarrollada por comerciantes, ni la menciona, y esa es la constitución americana. Y esa es realmente democrática, es una constitución que empieza nosotros el pueblo y que se inspira, es antes de la Revolución Francesa y es la primera vez que comerciantes deciden construir una constitución, escribir una constitución para tener un gobierno que les proteja, una constitución para que proteja a los ciudadanos del gobierno. Eso siempre me ha parecido un concepto súper interesante que Europa debería aprender un poco. Yo creo que tenemos que tener gobiernos fuertes, pero tenemos que tener políticos que nos defiendan del papel del gobierno, no al revés, ¿no? Que se glosen. Un minuto para la declaración de independencia de los Estados Unidos, una frase que la repitió Obama en su inauguración hace unos días y la repetía mucho Lincoln, y yo creo que está muy detrás del gran paso de la edad moderna, ¿no? Y dice, sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por el creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto está dicho en 1876, cuando todos vivíamos sometidos a monarquías absolutistas, porque nos creamos en el centro del mundo, unos señores mercaderes, se reunían, escribían esto, luego escribían la Constitución y hacían los estados de familia. Bueno, dificultades, ¿cómo se superaron? Yo no voy a extender en todas, solo en las que a mí me parece que son muy interesantes. La alimentación, y ahí es la primera crisis con esta serie de economistas que decían el mercado es muy bueno, pero uno de ellos, muy brillante por cierto, Robert Malthus, dijo, oiga, muy bien, pero los economistas hemos inventado algo que se llama la ley de los rendimientos decrecientes, que dice cuanto más input le meto algo sin variar el resto, saco menos. Y esto, la verdad es que es una ley que se cumple casi todo. Yo cojo una turbina hidráulica, el año 1850, le meto 10 horas de ingeniería y mejoro el rendimiento un 10%. La tecnología lo ha ido haciendo. Cada vez que meto 10 horas más de cabeza, le saco un poco menos. Y hoy, aunque le metamos 1 millón de horas de ingeniería a una turbina hidráulica, le voy a mejorar un 0,001%. Y a esa no va más. Y esta misma teoría, le decía a Malthus, que bueno, pues la agricultura ya hemos puesto mucha cabeza, ya tenemos esto desarrollado, con esta población que está creciendo, nos vamos ahí. Ahí empezó la vida de los pesimistas. Bueno, ¿cuál es el día de antes? ¿Cuál es la revolución? La revolución es que el hombre no para, y que el hombre está todo el día dando vueltas, y cómo podemos darle más vueltas a la agricultura. Y de repente se dio cuenta
que en algunas islas de Sudáfrica y de Sudamérica había algo que luego leemos llamado guano, que estaba allí porque la lluvia, como no llovía, pues no se llevaba los excrementos de los pájaros y esa era una concentración de nitrógeno que el hombre, para producir esa misma concentración, tenía que plantar muchísimas plantas, dejarlas o tener muchos animales y de esos animales sacar ese nitrógeno, por lo cual esto era un nitrógeno gratis. Bueno, explotó 1830, 1860, fue como un tiro. Ya, claro, se acabó lo guano en estas islas. Entonces empezó a encontrar lo que luego le hemos llamado nitrato de Chile, que en el fondo pues no era más que un guano fosilizado, que al levantarse los Andes pues había quedado ahí arriba y los empezamos a explotar. Pero claro, al final del siglo XIX se acababa el nitrato de Chile, se acababa, ya no daba para mucho más y bueno, pues los filósofos entonces también empezaban a darle la razón a Malthus, ¿no? Hasta que se produjeron dos inventos decisivos. Uno, la fijación del nitrógeno por medio del gas natural, que lo desarrollaron los alemanes. Lo que hace básicamente es con gas natural construir amoníaco y de amoníaco de nitrógeno. Esto no revolucionó entonces, ha revolucionado la agricultura de los fertilizantes. Hoy estamos fertilizando con derivados del gas natural. La otra gran revolución fue la introducción del carbón, del tractor, en base al motor diésel. Para que os hagáis una idea, la introducción del tractor liberó un tercio del terreno donde se plantaba, porque había que alimentar a los animales, los caballos. Estados Unidos tenía 21 millones de caballos a principios del siglo XX, ahora solo están en los polos. La tercera revolución agrícola se produjo en los 60 cuando un mexicano, Taborlao, desarrolló una semilla del trigo que habían traído los ejércitos de MacArthur volviendo de Asia, y esta semilla del trigo hacía crecer el trigo solo 60 centímetros en vez de 1,2 metros y multiplicó las producciones por 3. Le costó mucho convencer a gobiernos, entonces el indio, el pakistaní, el de Bangladesh, porque esa es la otra pega que muchas veces tienen los desarrollos de los productos hídricos, es gobiernos, burocracia, que hace que bueno, al final, en los años 60, el gobierno indio aceptó la producción de trigo en el mundo se multiplicó por 3. Desde 1900 el mundo ha crecido un 400% en población, se ha multiplicado por 4. La producción agrícola se ha multiplicado por 6 y funciona con combustibles fósiles. Esto no lo saben. Casi preguntas a la gente, ¿por qué comemos? Pues comemos porque sacamos gas natural, fundamentalmente, petróleo todavía. Y eso es también una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Renzi dice, los orgánicos se equivocan. Esto no se puede decir en California. Y aquí ya mal, en Suiza tampoco. La comida orgánica es un privilegio de ricos, como era volar en avión hace 40 años. Mucha gente tiene lo que son también, claro. La gente se queja ahora de lo colapsados que estamos en el puerto. Pues es que ahora come todo el mundo. Y comer todo el mundo significa que hay que usar fertilizantes y que hay que usar pesticidas y herbicidas. Porque sin pesticidas, herbicidas y fertilizantes no alimentamos al mundo. No alimentamos a 6.000 millones, mucho más difícil vamos a alimentar al mundo. Y mete la discusión sobre las semillas genéticamente modificadas. Y esto pues, nos suena a todos. Genéticamente modificadas, cáncer seguro, está mal, esto es malo. Bueno, pues 25 años después, el 10% de la superficie agrícola del planeta está plantada por semillas genéticamente modificadas. América, Asia lo ha incorporado totalmente, solo partes de Europa y África. En estas partes fueron negadas a los agricultores y a los consumidores por los grupos ecologistas. Él pone en grupos ecologistas como Greenpeace y Friends of Earth la responsabilidad de que en la hambruna de Zaire del 2002 no les dejaron plantar semillas genéticamente modificadas, y esta es parte de su campaña sobre quién tiene la responsabilidad sobre ello. Ahora ya todos sabemos que en 25 años y 3 trillones de comidas, ninguna semilla genéticamente modificada ha provocado ningún daño a nadie que se conozca. Entonces siempre está, bueno, ¿y si? No,
de los ISIS tampoco ha habido ninguno, ¿no? ¿Quién devuelve la vida, ¿no? a todas las personas que murieron ahí en esta tremenda hambruna? Dice una crítica acertada, y lo acepta, es que en la agricultura el empeño ha estado en la cantidad, no en la calidad, pero también apunta, y es cierto que están yendo por ahí, las investigaciones en la genética modificada están ahora yendo a las características de la comida, porque está la diabetes, está la obesidad como, digamos, dos problemas relevantes, sobre todo en el mundo desarrollado. Pero, como él dice, el tráfico, la obesidad y la diabetes por mucha comida empieza a ser problemas, retos de un mundo rico más que de un mundo pobre. Segundo reto importante es, me cortáis si hablo demasiado, es la explosión de la población. El mundo alcanzó 1.000 millones en el año 1804, 123 años después el segundo millón, 14 después el tercero, 13 después el cuarto, 12 después el año 99, el sexto, que es el uno. Si vamos a una secuencia 33, 123, 33, 14, 13, 12, este año vamos a hacer los 7 millones. Pero ya ha cambiado la foto que teníamos hace 30 años y hoy Naciones Unidas calcula, y todos los expertos dicen, que el mundo va a hacer un pico de 9,2 millones allá por el 2075 y a partir de ahí no. ¿Y eso a qué se debe? Pues eso dice, esto se debe a algo que se llama la transición demográfica, que tiene una correlación muy importante con la disminución de la mortalidad, más que por ninguna otra acción de gobiernos o campañas. Y todo ayuda. Hay campañas, nuevamente, de control de la natalidad que han ayudado, pero lo que ha ido definitivamente es que, y debe ser un fenómeno, él dice, mira, en China el efecto de reducir a un hijo bajó la natalidad de 5,7 a 1,8, que es lo que está ahora. En Ceilán, en el mismo tiempo, sin el gobierno haciendo nada, ha bajado exactamente lo mismo. Y en el mundo en general, de 5,7 a 1,8. Y en el mundo en general, esta bajada es prácticamente uniforme, ¿no? El mundo va viniendo hacia el desarrollo, y incluso en zonas de África donde no ha mejorado mucho el crecimiento económico, pero sí ha mejorado, en cambio, en muchos sitios la mortalidad infantil. Por supuesto, el efecto de la ciudad también contribuye. Es decir, en la ciudad muere más gente que nace, y solo es el influjo migratorio el que mantiene las ciudades. Segundo reto que él plantea es el de la energía. Como es muy mío, no me voy a extender mucho, voy a hacer aquí un apología, ¿no? Pero él básicamente dice, él le llama a la introducción de la energía, que es el gran causante del gran desarrollo de los últimos 250 años. Muy rápidamente dice, esto es la liberación de los esclavos. Básicamente, la energía libera a los esclavos. Es decir, en Roma la agricultura la hacen los esclavos, por Roma los animales, luego los bueyes, el caballo, el agua, el viento, el vapor, pero fundamentalmente la energía es la que nos da la capacidad de hacer y multiplicar el trabajo que antes teníamos que hacer por muy poco tiempo. Para que os hagáis una idea, hoy consumimos todos 2.500 vatios, que es una potencia, la que gastamos andando, 2.500 vatios. Para desarrollar esa energía necesitaríamos de media en el mundo 150 esclavos. Con esto, ¿cómo se mide? Entonces, si te pones a andar en bici, generas 50 vatios. Es decir, el hombre humano con su trabajo genera 50 vatios de media, con lo cual necesitamos a 3 turnos todos estos esclavos. Dicen los americanos, esta es la media, los americanos necesitan 660 esclavos cada uno. En Francia 360, y los nigerianos también, que tienen muy poco, 16. Esto es lo que ha cambiado la energía en el mundo, y esto es por lo que la energía es muy importante. No es que apague, no, esto es lo que hace. Es decir, si mantenemos el desarrollo, y no hay otro remedio que tener energía para seguir manteniendo el desarrollo. Y todo gira alrededor de la innovación. Es decir, todos estos retos se han conseguido a través de innovación. Es la máquina que pilota la prosperidad. Cuanto más conocimiento genera, más se puede generar. Es una condición que tienen las ideas que no tienen las cosas. Si tú necesitas capital, yo te lo doy, yo me quedo sin él. Si necesitas un servicio, yo te lo doy, yo me quedo sin el tiempo. Él dice, y
cita una frase de Jefferson que me parece muy buena. Hay dos frases que son muy buenas. Una dice Jefferson: la persona que recibe una idea de mí recibe instrucción él sin reducir la mía, como quien enciende su vela con mi llama sin apagarla. Cuando uno da una idea, da algo brillante suyo, pero él no lo pierde. Y eso es algo que en el intercambio de las ideas digamos, es muy relevante. La innovación que viene a golpes y da un poco los saltos que pega en cada sitio. ¿Por qué en el mundo árabe? ¿Por qué en China? ¿Por qué en China deja de haber innovación cuando se cierran las fronteras, cuando se cierran los países, que muchas veces se cierran por necesidades? No tengo suficiente para alimentar mi población, cierro las fronteras a los demás. En ese momento las medidas farmacéuticas se hacen suficientes, empieza a detenerse. Esta es otra evidencia en el mundo. ¿Qué mueve a la innovación? La ciencia, el capital, la propiedad intelectual, un buen gobierno. Él dice: todo esto es importante, lo que mueve a la ciencia es el intercambio de ideas. Hace una similitud, a mí me parece muy interesante, entre la Inglaterra de 1800 y Silicon Valley a final del siglo XX. Un grupo de gente atraída por disponibilidad de capital, libertad, educación, cultura y oportunidad para poner a trabajar su talento. Ocurre en los dos sitios en distintas épocas del mundo. Un pequeño comentario sobre el pesimismo, porque lo mete también en la innovación. Cita a John Stuart Mill, que es otro economista también británico de mediados del siglo, que dice: he observado que la gran mayoría de la gente considera sabio no a quien trabaja en la esperanza mientras otros desesperan, sino a quien desespera mientras otros trabajan en esa esperanza. Y eso va otra vez con también un poco con el papel de los medios de comunicación y los ecos, ¿no?, que recibimos, ¿no? Bueno, voy a hablar muy rápido ya para acabar, retos por delante, y hay un poco en donde yo discrepo más con él, y también he leído estos días que el artículo de Bill Gates, él dice: África es un reto muy importante, porque en África está la gran mayor parte de esta población que realmente no tiene ni el gobierno, ni el capital, ni la educación, ni el alimento, ni los mimbres para levantarse y tirar para adelante. Él dice: África, muchos de los países africanos primero no tienen salida al mar, con lo cual el comercio siempre ha estado en las vías fluviales del mar. La gente no andaba por tierra, las diligencias es un invento poderosísimo. Todo el comercio se ha desarrollado siempre en vías fluviales. Ahora ya tenemos aviones, tenemos coches, tenemos autopistas, con lo cual nos va a llevar en África. Eso es muy importante. El derecho a la propiedad y el límite del derecho falta. Él dice que tenemos que seguir tirando para adelante. África se solucionará, la ayuda solo, y la ayuda sobre todo, pues crea más. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que la ayuda es importante. Bill Gates le dice esa actitud de don't worry, be happy, no funciona, no va a funcionar. Yo estoy de acuerdo. Él viene, le contesta y le dice: hombre, yo más que eso, yo digo don't despair, be ambitious, no desespere, sea ambicioso, ¿no? Que es un poco escuchar. Yo creo que parte es provocación. El otro tema que él dice que sí es un reto es el cambio climático. Ahí yo tengo muchas discrepancias con él, además yo creo que bien fundadas, no voy a entrar en demasiado detalle. Él viene del mundo del carbón, por esto de familia también, lo cual él dice: sigamos tirando del carbón, ¿qué más da? Lo importante es que el mundo siga, el desarrollo económico siga creciendo, y ya se resolverá el problema del cambio climático. Digo, bueno, acabas de decir por qué hemos resuelto nosotros, y es poniendo cabeza, desarrollando cosas nuevas, no haciendo lo mismo de siempre. Y en cambio aquí, pues él dice: bueno, pues yo prefiero un mundo caliente, ¿no?, un clima caliente y rico, que uno frío y pobre, ¿no? Claro, no, la vida no es así. Está de acuerdo en que el nivel del agua, sobre todo para los puertos, es muy importante. La paralización del mercado, del comercio, vendría inmediatamente después de que los puertos hagan utilizables. Bueno, y voy a acabar leyendo un párrafo
preguntado sobre el tema del deber, el derecho, el optimismo y el pesimismo. Yo creo que es un buen final para la exposición. Y es un párrafo de un ingeniero bilbaíno que es muy bueno. Dice: en una primera aproximación superficial parece que el deber de uno forma parte del derecho de los demás, y viceversa. Es decir, pudiera pensarse aún de pronto que el derecho y el deber son la misma cosa. Pero es indudable que esto no es correcto, pues el buen uso de la razón nos explica que uno de los dos conceptos prevalece sobre el otro. Mi experiencia personal me dice que el deber es superior al derecho, pues su exaltación concede un especial sentido positivo a la vida humana. En cambio, el predominio del derecho, como se puso de manifiesto al inaugurarse la época moderna, lleva consigo un enorme pesimismo sobre la calidad del hombre. Con el auge del derecho se pone de un modo desmedido el acento en los aspectos más defensivos de la moral en el terreno de lo ético, y esto no me parece positivo. Y entra ya un tema más personal. Dice: pues a mis años yo no creo que sea un hombre chapado a la antigua. Quienes me conocen saben de mi afición y deslumbramiento por el progreso tecnológico, por las innovaciones cibernéticas, por el desarrollo de la medicina y todo aquello que acompaña nuestro fin de siglo. El mundo moderno ha hecho mucho bien, pero esa misma creencia por la técnica no me impide opinar al mismo tiempo que las últimas décadas han sido un campo fértil creador de medianías, de gentes pesimistas, inhibidas, desesperanzadas y muy hedonistas. Esta situación generalizada de mediocridad no impide que surja gente con garra y bien armada del mejor optimismo para encarar el futuro con el sentido de lo que debe hacerse y con la suficiente fuerza interior para realizarlo. Seguramente es una reacción casi biológica ante lo opaco de nuestras vidas, pero insuficiente. Es urgente encontrar líderes donde sea, pues nunca como hasta ahora habían sido tan necesarios. Desde el punto de vista de mi experiencia personal, considero auténticos líderes a los empresarios, a los profesionales y a las personas que, arriesgándose, hacen de su vida y de su trabajo una plena aventura humana. Y acaba Reilly diciendo: atrévete a serlo. ¿Preguntas que queráis hacer en el momento? ¿Nada? Para una vez que no tenemos nosotros ninguna pregunta preparada, o sea, siempre podemos traer, pero hemos confiado en que vais a tener alguna seguro que tenéis. Pero yo tengo una, no preparada, pero sí me ha surgido, pues leyendo en los foros que está leyendo, con la presentación, hablan como que Ripley lo aplica mucho, es fácilmente aplicable a lo tangible, ¿no? Al progreso de lo tangible que mencionas tú. Y un poco la controversia venía de la parte del arte. Opinamos lo mismo del arte, es decir, el arte realmente ha sufrido ese progreso. Algunos dicen que como el arte de antes, que no tiene nada que ver. ¿Tú qué opinión tienes sobre eso? Yo no soy un especialista en arte. Aquí tenemos unos cuantos que saben mucho más y quizá deberían responder mejor que yo. Yo lo que no me parece es que el mundo en el arte también ha ido dando golpetazos, ¿no? Y ha tenido ahí épocas muy creativas y otras menos. Yo no sé si la que vivimos ahora es muy poco creativa, ¿no? A mí no es la que más me gusta y quizá eso va también por gusto, ¿no? Pero yo creo que en esta época en la que vivimos, pues, y desde luego desde hace 250 años, yo creo que hemos vivido también un mundo muy lleno en arte. El Renacimiento, no sé si es mejorable, ¿no? Si es batible, pero bueno, no sé, quizá yo traigo a gente que tenga más, opinión sobre si estamos o no. Juan, ¿por qué no dices algo? No. Muchas gracias, nos ha gustado mucho la intervención tuya. Y has comenzado exponiendo que el momento actual, es decir, ser optimista, racional, el hombre pretende racionalizar por qué se puede ser optimista. Me ha gustado mucho el que no solamente son los aspectos económicos, hemos hablado de libertades, de derechos, ya es una parte como intelectual, porque ahora como casi todo está centrado en un aspecto económico, es decir, como que la calidad de vida, nuestro progreso está basado en eso. Pero como estamos rodeados solo de noticias negativas, o sea, abrir el periódico, salvo en la sección de deportes, donde ahí se saltan las virtudes del hombre, todo lo demás es absolutamente destructivo. Es un telediario, entonces es difícil en ese momento en donde parece
lo que triunfa es lo negativo, dar la noticia de la parte mala, pero toda esa parte desesperanzada que tú dices, los que desarrollan, los que inventan, eso no es noticia. Entonces, salvo que tengamos ocasiones de reunirnos en charlas como estas, en las que podemos ver la parte, digamos, progresiva y positiva, pues es que todo es muy negativo en este momento, ¿no? Estamos en un momento. Yo creo que es un buen punto que pones. A mí una de las cosas, releyendo, el libro lo leí como hace año y pico, y yo soy muy obsesivo con los libros, entonces lo regalo mucho, porque la verdad es que es un libro que da buenísimos debates en una cena con amigos o con... Pero una de las cosas que a mí me ha preocupado ahora, leyendo el libro otra vez, es, bueno, esta estadística que él da, la puedo yo chequear. Entonces me he preocupado y he mirado las estadísticas de Naciones Unidas sobre criminalidad. Es decir, oye, el desarrollo económico y el progreso, el bienestar, estamos mejorando en índice de criminalidad, es espectacular lo que se ve ahí, ¿no? Y se ve además la relación, solo en Occidente, que es la parte que menos se desarrolla, pues ha pasado de un índice 100 del año 95, en 17 años hemos pasado de un índice 100 a un índice 40, pero la correlación entre desarrollo económico y descenso de criminalidad es tremenda, y además está bastante bien digamos, dimensionada, porque los homicidios se aumentan en todo el mundo. Es decir, otras cosas, no, ellos dicen, Naciones Unidas dice, hombre, con los homicidios vemos la punta del iceberg, porque detrás de los homicidios están todos los más crímenes, pero está muy relacionado. Cuando miras las estadísticas de esperanza de vida son espectaculares. Los datos que daban muy resumidos, ¿no? Que también los puedes encontrar en la Organización Mundial de la Salud. Yo tengo documentos, si a alguien le interesa, me he hecho con muchísima documentación sobre la FAO, sobre la producción de cereales, ¿no? Y otros aspectos pues son más difíciles de cuantificar, como he dicho, del papel de la mujer o de la sociedad. No hemos hablado, que yo creo que también el efecto de la ciudad en los sindicatos, la defensa de los derechos de los trabajadores. En el campo era muy complicado. De hecho, los sindicatos van del campo luego a la ciudad, al campo. ¿No? Y los papeles de mejora de vida, como dicen, son muchos. El aspecto económico, pues ese se mide relativamente bien. Claro, uno mira PIB o GDP o como se llame, y claro, lo que ahí está, lo que está documentado. Pero nuestras economías, muchísimo no está documentado. Además, las economías menos organizadas que la nuestra son todas por muchísimo. Pero sí que es, yo creo que sí es bueno. Algunos de los datos son muy sorprendentes, y algunos de los planteamientos son audaces y provocativos, provocadores, pero son reales. José, ¿cómo se puede utilizar las redes sociales, Internet y lo que supone de comunicación para generar optimismo racional y no lo contrario, una irracionalidad y una especie de desbordamiento de flujo de cosas, de opiniones, pero que no se racionalizan y se ordenan para que se conviertan en conocimientos? Una pregunta. Yo creo que con cosas como esta. Con la sociedad civil, uno ve la televisión, hablabas antes de los crímenes, ¿no? Y de las telediarias, y uno, la verdad es que se cansa. Yo me canso de ver. Yo no llego a un Mourinho porque no pensaba llegar a Mourinho nunca, ¿no? Esto siempre sale todos los días a hablarnos, no sabes muy bien de qué, pero no llego porque es que corto antes, porque ahí todos son asesinatos y tragedias, ¿no? El mundo, oye, también es esa cifra, claro, después de ver todo esto, ¿no? El mundo tiene 480.000 homicidios al año. 480.000. ¿Os imagináis que nos quieran dar el detalle, porque nos lo dan, el detalle por pinceladas, ¿no? De media docena, 2 docenas todos los días? Claro, si estoy con la comunicación que hay, nos pueden avasallar a datos tétricos, ¿no? Y a cosas que te espeluznan. Entonces, bueno, por favor, si ya sí que está, un poco de sensibilidad social es muy importante. En la vida no puede vivir en una burbuja, ¿no? Pero a la vez que tenemos eso, un poco para mí el interés en esta charla es decir, tenemos que compartir lo que es importante para salir de las crisis. Tenemos que compartir lo que nos vamos a sacar de aquí, ¿no? Lo que nos va a sacar de aquí no es lo que estamos, no son ni los políticos con sus corruptelas,
que es que están todos los días en televisión, es que uno no para de ver a uno y al otro. Y suele salir uno y vuelve a salir el otro, y los dos se dan lecciones de todo lo que estamos viendo. Y la sociedad, en este país la sociedad civil tiene que salir y decir, vamos a ver, no se apartan ustedes un rato, yo siempre vivo 3 años en Suiza, y una de las cosas maravillosas, Suiza es de los países liberales más interesantes del mundo, a pesar de que he conocido solo fundamentalmente por los millones que guardan. Pero es un país súper liberal. Lo primero que es interesante es porque nadie sabe cómo se llama el presidente. De hecho, le turnamos todos los años. Tenemos 7 ministros y cada año uno es el presidente. Yo también no sé qué es. O sea, eso para mí es, vamos, el cielo. Y tener una administración maravillosa, y eso sí, a los ciudadanos tomamos las decisiones que son importantes. Porque si hacemos este pabellón aquí, nos gastamos todos, bueno, por cierto, hay muy bien, pero bueno, si me refiero a Escalduna, pero si miro el otro, si hacemos esto y nos gastamos 60 millones de euros, oye, ¿por qué no vamos a poner una opinión? No importa. Y las cosas importantes siempre nos pueden preguntar. Y para lo demás, necesitamos para que nos administren, no para que nos den todos los días sermones. Yo creo que ahí tenemos que jugar un papel más activo, no convirtiéndonos en políticos, sino diciendo, tomemos un poco las riendas. Yo cuando me dicen, no, es que este gobierno no ha creado empleo, y el suyo tampoco, los gobiernos nunca han creado empleo. ¿Cuándo han creado empleo? Han creado, como hemos visto este domingo en la prensa, 11.000 empleos más cuando el sector privado disminuye 150.000. Pero eso no es crear empleo, eso no es crear economía. Los que crean empleo somos todos nosotros, Arguiñano con su vino, Meneus con su web, el otro todos los días pegándonos en el mercado y sobreviviendo y compitiendo y mejorando. Entonces, apártense, háganse un lado. Y fíjate, yo he puesto, si alguien ve mis twitters, no tuiteo mucho, pero de vez en cuando se me escapa algo. Y yo luego les prohibiría salir en televisión para mí. Organícense, pero a partir de ahora un real decreto ley ni nadie que tenga un cargo público pues salir en televisión, a ver cómo, ¿qué pasa? Es igual, recuperamos. Si están 2 años sin salir a la tele, tampoco las multinacionales les contratarían después. Es la mejor adicional. Antes cuando Violeta ha dicho si teníamos alguna pregunta, que todos hemos quedado un poco parados, o sea, sin arrancar, estaba pensando, es que tengo tantas, como lo que has contado ha sido todo tan interesante, pero yo quería quizás hacer un poco de hincapié que en este fenómeno que parece que es casi natural, el progreso, yo creo que es una especie de punta de iceberg que es muy reciente, o sea, que lleva 200 años. O sea, si tú coges la vida, por ejemplo, en un pueblo castellano en 1950 o en 1900, esa vida era muy similar a la de la época de los romanos. O sea, es decir, que en el año 1000 al año 1900 se ha avanzado un poco. Y ya si te remontas a la época anterior a Cristo, que nos podemos pasar en periodos de miles y miles de años sin avance. Entonces, todo eso es una construcción muy laboriosa que necesita una ingeniería social, una serie de elementos. El mismo Ortega te definía la rebelión de las masas hace aproximadamente 100 años, ¿verdad? Que claro, que todo eso es una construcción que se puede derrumbar muy fácilmente y entonces la sociedad caería en la marasmo. Entonces tenemos un puntito, o sea, un eso que es cuando realmente el progreso sigue adelante, y ese progreso tenemos que mantenerlo, o sea, no es tan natural. Lo único que quizá igual quería comentar, que luego ya igual en otros temas, pues ya si me permites, cuando nos alargamos, pero igual el tema de las ciudades es muy importante para el progreso en el pasado, pero quizá en el futuro, con todos los sistemas de comunicación actuales, internet, televisión, radios, o sea, ahora tú estás viviendo donde quieras y puedes seguir la radio australiana, norteamericana y donde quieras. Entonces todo ese efecto de emulación que haces producir en las ciudades se puede conseguir de otra forma. Pero vamos, quizá quería indicarte que nos comentes algo de que no es algo natural o si lo compartes, el hecho de que el progreso siga siempre para adelante. Yo estoy seguro que ha habido impactos, ¿no?, en la humanidad. Yo creo que Grecia y su pensamiento, Roma con su organización y su difusión, digamos, su imperio, todavía vemos los que hacéis camino de Santiago, pasas por la Alzada Romana, ¿no? Dices, estos señores hicieron un progreso tremendo. Es decir, las
fronteras de Europa las construyeron los romanos. Y todavía en Italia había Apia y había Libia, están ahí, ¿no? Forma por encima. Yo creo que hay partes en la historia. Hombre, yo creo que hay probablemente dos hechos muy relevantes en esa Edad Media renacimiento que es la imprenta. Y la imprenta es la difusión del conocimiento. Es un poco como Internet ahora. Nuestro Internet es un poco la segunda réplica, que es cuando la gente dice, no, es que ahora los productos chinos nos están cerrando fábricas y el iPhone se cargó al Nokia, ¿no? Digo, mira, Gutenberg mandó al paro a todos los que escribían a mano. Oye, eso debió ser una cosa, un drama, ¿no? Como cuando nosotros empezamos a introducir los CADs, los sistemas de diseño, y claro, los que hacían magníficos dibujos a mano, claro, se encontraban con dolores salarios. Claro, lo que pasa es que Internet, y luego, pues con eso hicimos las enciclopedias. El fenómeno de la enciclopedia tiene sentido cuando lo imprime. Y un siglo después ya viene todo el conocimiento de Newton, Descartes, Leibniz, y ese es el siglo XVII y el siglo XVIII son la explosión del conocimiento. Y a la explosión del conocimiento le faltaba la energía. Es curioso que dice Ridley, y yo creo que también tiene razón, que no son los científicos los que empiezan la revolución industrial, son los industriales. No eran científicos. La mayor parte de ellos no tenían educación. ¿Cuántos casos vemos ahora también de decir, no solo busquemos para nuestra escuela, para en general, no solo busquemos grandes científicos que son importantes, no solo busquemos titulados universitarios, empujemos a los chicos a hacer cosas. Empujemos a que se echen a decir, hombre, tienes que tener una idea, que tienes que tener un cierto conocimiento, pero digamos, las empresas las han creado en las partes de atrás de las universidades, siempre, no solo ahora, no solo los que salían de las escuelas, ¿no? Los Googles y no, se han creado siempre se han creado así, la primera revolución industrial también y la segunda. La historia de Cornelius Vanderbilt, me la leí ayer, voy a mencionar, voy a hacer que alguien me pregunte, porque este señor tenía su primera empresa, su primer barco por 16 años, porque desde los 11 estaba... Bueno, esto es un poco la historia también de esto. Yo creo que el vino blanco... Yo creo que es solo la queso lo que está empujando. Bueno, pues muchas gracias, José, gracias por la intervención. Espero que no os hayáis llenado. Vamos a hacer una breve intervención porque se nos ha ido un poco de hora por el tema de las exposiciones de los dibujos. Óscar, mi compañero, os va a presentar un poquito al autor. Sí, bueno, el autor hoy no ha podido venir, pero en suya va a estar Carlos, un amigo suyo de hace muchos años, tampoco muchos porque soy muy joven, o sea que no puedo ser muchos, y de cuando se hacía la mili. Y bueno, la verdad que nos costó convencer a Carmelo que trajera los dibujos, porque él decía que no valían nada, que no merecía la pena traerlos. Yo la verdad que vamos, los he insistido varias veces, al final que los tenéis están hechos con una tablet, ¿no? Y a mí me ha servido para una cosa, o sea, a Carlos le gusta mucho hablar de hibridación de generaciones, ¿no? Yo realmente llevo trabajando también poquitos años, no me acuerdo cuántos, pero y hasta ahora nunca había utilizado, no sé, o sea, siempre había tenido un ordenador delante mío, ¿no? O sea, entonces cuando tenía que hacer una presentación en PowerPoint y eso, pues yo usaba imágenes y tal, pero nunca me había dado por usar un lápiz, ¿no? Y a raíz de ver los dibujos de Carmelo, pues oye, me he animado, me han regalado esto, porque ahora los regalan, no hace falta ir a comprarlos, pues los regalan, publicidad y tal, y ahora en cualquier momento que me dicen hay que hacer una presentación o tal, pues empiezo a utilizarlo. La verdad es que yo creo que de alguna forma esa generación que empezó con lápices y tal, pues a través de esta tablet, pues por lo menos a mí me lo ha contagiado, ¿no? Entonces yo creo que solo por eso a mí ya me ha merecido la pena el conocer a Carmelo y conocer sus dibujos, ¿no? Y ahora Carlos nos va a contar quizás nada, un minuto, porque es que eso está ya en ese minuto, pues un poquito como Carmelo que le motiva, tal. No, sí, la cosa es muy fácil. Carmelo tiene mucha afición a la pintura, ha seguido clases de pintura. Carmelo es amigo mío desde hace muchísimos años, como dice Óscar,
yo me metí en el mundo de la tecnología y la informática allá por el año 90, y cuando me llamaba mi amigo Carmelo, pues yo estaba aprendiendo a manejar estos artilugios de aquellos tiempos. Me decía, pero ¿cómo pierdes tanto el tiempo en estas cosas? Entonces yo lo que he hecho ahora es jugarle una mala pasada a mi amigo Carmelo, porque yo le dije, oye, tú que pintas tan bien, y ahora que nos hemos comprado los dos el iPad, pues hay un pintor que viene de York y que además ha estado en el Guggenheim y que pintaba antes de modo convencional como tú, pero en los últimos tiempos pues ha hecho una serie de dibujos y de pinturas a través del iPad de una aplicación. Entonces, ¿por qué no te animas y haces lo mismo? Después tuvimos el grupo nuestro de amigos del iPad que aprendemos unos de otros, y bueno, pues el resultado aquí lo tenéis. Óscar ha tenido la habilidad de poner el QR para que nos lo descarguemos, con lo cual tenéis la obra de Carmelo. Sí. Bueno, la vais a tener en y el, bueno, pues esa... en el blog y tal, y bueno, luego hay alguna especie de descripción de qué es un humedal, porque yo realmente me ha servido para saber para qué sirve un humedal. Algunos saben para qué, seguro que algunos lo saben, pero un humedal tiene una utilidad ecológica, o como se diga, ¿no? Por ejemplo, que es filtrar el agua, parece ser, y que hace años, esto no ha aprendido nada, hace una horita o dos, y parece ser que en cierta época se consideraba que era una inundación y se quitaban, y entonces al quitar los humedales destruían toda la fauna y flora y no entendían por qué, y era porque eso hacía de filtro en esa zona, no sé qué. O sea, que cada una de los dibujos tiene una explicación detrás un poco de por qué existen o las peras o las sillas o lo que sea. No, Carmelo también es muy ecologista, muy de campo, le gusta mucho, y bueno, pues la verdad es que es una satisfacción el que en la época mía tecnológica y sus críticas, pues yo reconozco que salía al campo, se lo he reconocido a él, y él me ha reconocido que la tecnología también sirve para divertirse y para hacer cosas bonitas. Y estamos encantados de estar aquí con Bilbao en Twitch, que por cierto, 20 segundos de publicidad o 2 segundos de publicidad. Somos una cuadrilla, ya se nos ve que hemos venido pronto para sentarnos aquí al principio. Somos una cuadrilla con José, con Miquel, con Fran y algunos más que están por ahí, Óscar, por supuesto, y que nos reunimos todos los meses para hacer tres cosas que nos gustan mucho, y no les digo por orden. Nos gusta mucho comer y beber bien. Ensalada, ya sabes. Siempre con ensalada. Nos gusta mucho intercambiar conocimiento y nos gusta mucho debatir. Una de las cosas, Jorge, que suele venir aquí en el arco, pues el otro día presenció, sin haberlo organizado, cómo es posible que mantengamos una extraordinaria amistad entre nosotros, Fran, a pesar de las discrepancias ideológicas que de vez en cuando tenemos. Esto es nuestro LIPAC, que se llama así porque nos reunimos en la oficina que yo tengo en Leioa, es la L, Leioa, y además ventanas, esto viene muy bien, el IPA y luego lo de conexión, conectarnos, porque yo creo que hay que estar conectados a ver si sacamos a estos garrulos que nos están jorobando tanto de la primera página y nos ponemos nosotros, todos los ciudadanos, en la primera. Bueno, pues nada, la siguiente fecha del siguiente Iván es dentro de muy poquito, 2 semanas, el Día de los Enamorados, seguro que nos acordamos todos. Recordad, el 14 de febrero estaremos aquí, todavía es una sorpresa lo que tendremos, pero os esperamos el 14 de febrero, ¿de acuerdo? Sí, claro que me acuerdo. Te he visto ahora en el
Claro, es que vale. Sí, no, que tengo delante en mente que perfecto, claro. Tengo ya el currículum. Lo que hemos hecho es, ya que ya hemos dicho que la sexta con este formato. Las 15 primeras lo que hacíamos era un formato un poquito más de tecnología, siempre pasaba y al final estaban las personas, no sabíamos la tecnología, de lo que está bien, pero lo que hicimos es cambiar un poquito, decir, bueno, vamos a hacer un poco una cosa que la gente, lo que dice, la mayor a veces que tenga otro tipo de inquietudes, y bueno, y lo que sí que hemos hecho es hacer un formato siempre, o sea, que ya más o menos la organización de tal cuesta, pero bueno, lo menos. Bueno, mi mujer te presento. Muchas gracias, yo no bebo. Dale ya. Muchas gracias.
Gracias.